Amén. Para entender y comprender, amado, en el tiempo que estamos viviendo en este día. Como decía el maestro Felipe, el apóstol Miguel, el pastor Luis, que mucho se predica de la prosperidad, amado, y la prosperidad es buena. Está escrito en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado y tengas salud conforme prospera tu alma. Amén. Y una de las cosas que hace prosperar nuestra alma es la doctrina. Amén. Porque dice la Biblia que nuestra base es la doctrina de Cristo. Y entonces lo que hemos entregado en este día se llama doctrina de Cristo. Amén. Una iglesia sin doctrina no puede crecer. Amén. Y dice en Efesios 4, versículo 11, que Dios constituyó o capacitó o empoderó a unos para ser apóstoles, a otros para ser profetas, a otros para ser maestros y otros evangelistas y pastores. Amén. Pero dice pastores y maestros. ¿Qué es lo que quiero decir y qué quiere decir eso? Que una de las capacidades del pastor es la maestría. Amén. En Proverbios capítulo 12, versículo 11 dice que las palabras de los sabios son como aguijones. Amén. Pero como clavo hincado son las palabras de los maestros en las congregaciones dadas por los pastores. O sea, yo a través de este versículo y de estos dos versículos quiero derribar ese espíritu de ignorancia, que un pastor es ignorante, que un pastor no tiene poder, que un pastor no lleva la gloria de Dios, que un pastor no puede profetizar, porque la Biblia, muchos hablan y enseñan que el profeta viene del hebreo shamar, y la definición correcta de shamar es pastor. Amén. Si tú buscas en el Strong, shamar significa pastor. ¿Y por qué? Porque tiene el ojo abierto para cuidar su ganado. Amén. Para cuando viene el lobo, cuando viene el león o el oso, está atento para poder derribarlo, para que su oveja esté a su cuidado. Amén. Amén. Y es algo importante, porque cuando 3 de Juan capítulo 1 versículo 2 habla y tenga buena salud, esa palabra salud es doctrina. Amén. O sea, yo no puedo crecer si no tengo doctrina. Amén. Amén. Y lo que hoy, amado, el ataque más importante, amado, no es contra la prosperidad, no es contra el apóstol, no es contra el profeta, es contra la doctrina. Amén. Por eso dice, en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrina de demonios. ¿Y por qué la iglesia escucha la doctrina de demonios? Porque no ha escuchado la doctrina de Dios. Amén. Amén. Y cuando escuchamos la doctrina del Padre, entendemos y no podemos ser engañados. Este es el último tiempo, amado, donde el falso profeta, como decía el pastor Luis, se ha levantado ¿con qué? Con un poder engañoso. Amén. Amén. Y una de las cosas más importantes es que un espíritu de mentira opera en este tiempo. ¿Para qué? Para engañar, inclusive a los escogidos. Amén. Pero cuando los escogidos, los ministros, los pastores van adelante y entienden la doctrina, amado, la iglesia no puede ser engañada. Amén. 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 Y esta es una de las cosas que se ha dejado de enseñar. La segunda venida, como decía el maestro Felipe, decía muchos han dicho, me arrepiento de haber predicado sobre el arrebatamiento. Cuando la esperanza más grande de la iglesia es que Cristo viene por su iglesia a llevarse a su amada para salvarlo antes de la gran tribulación. Amén. Amén. Mira lo que dice Mateo 24, versículo 20 al 22, dice, orad pues porque vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, ¿cuántos son escogidos? Amén. Aquellos días serán acortados. Amados, científicamente, el día está durando 16 horas.
en este tiempo. Por causa de los terremotos dura 16 horas, pero como nosotros estamos dentro del planeta Tierra, para nosotros el día es de 24. Pero podemos ver cómo se han acortado los tiempos. Amén. Amén. Pero antes de empezar quiero orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos en este día, Señor, nos presentamos delante de ti. Renueva nuestras fuerzas para escuchar tu palabra, Señor. Amén. Desata, Padre amado, sobre nosotros, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Desata el espíritu de revelación. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu de estupor. Padre amado, ata, Señor. Padre amado, todo espíritu de Babilonia, Padre amado, al estupor que no nos permite oír, Dios mío, Señor, con oídos circuncidados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Padre amado, Señor, para que saques, Señor, el sudario de nuestros ojos, Señor. Amén. Y podamos ver, Señor, en los tiempos que estamos viviendo en este día. En el nombre poderoso de Jesús, desata una unción quíntuple, una Amén. unción apostólica, profética, evangelística, magistral y pastoral, Señor, sobre nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Entonces hemos estado hablando, amado, sobre la segunda venida. Amén. Y Dios nos puso en el corazón fuertemente a hablar de esto, porque hay algo que yo pensaba que lo iba a decir yo, pero me lo ganaron el pastor Luis, que estamos en la última generación. Amén. 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 Estamos en la última generación, amados. Y quiero decirte que la Biblia es exacta. Amén. La Biblia no se equivoca en el tiempo. Porque el apóstol Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura, y esta es la palabra de Dios. Amén. Entonces, mira lo que dice el apóstol, Jesucristo: orad para que vuestra oída. Amén. ¿Para qué cosa? Porque muchos dicen que lo que predicamos es la doctrina del escapismo, pero una de las cosas que el Señor nos dijo que íbamos a huir antes de que haya gran tribulación. Amén. Amén. Entonces, para mí, si Jesús lo dijo, que el mero mero, que el jefe, el que la lleva, hermano, yo, amén nomás. Amén. Porque dice la Biblia que Él es el sí y el amén. Pero lo que más me sorprendió, y esto quiero que entendamos, y quiero hablar de esto, de los tiempos tribulacionarios. Amén. Entonces, miren, una de las cosas que la palabra huida viene del griego fugué, que viene de huir, escapar, huida. Pero el diccionario Taller, mire lo que le dice: vuelo. ¿Aló? O sea, Jesús está diciendo: miren que vuestro vuelo sea antes que venga la gran tribulación. Amén. Para los que digan que no hay rapto, Jesús lo dijo. Amén. Que vuestro fugué, que nuestra huida, que nuestro escapar o nuestro vuelo sea antes de la gran tribulación. Amén. Porque se va a sufrir como nunca antes, amado. ¿Cuántos se quieren quedar a la gran tribulación? Amén. Pero tenemos que entender, amado, que Dios no te llamó para vivir tribulación. Ya es suficiente con los sufrimientos que has tenido en la tierra. Ya es suficiente con la prueba. Amén. Él ha venido a enjugar toda lágrima. Amén. Pero hay cosas que no se van a poder enjugar en este tiempo, pero sí en el tiempo del Señor. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 53. Pero esto digo, hermano, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero seremos transformados. Amén. Amén. Pero hay una cosa: ver el reino. La Biblia habla de 3 cosas sobre el reino. Yo puedo ver el reino, puedo entrar en el reino, pero otra cosa es heredar el reino. Amén. 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 Cuando yo recibo a Jesús, veo el reino. Cuando yo me bautizo, entro en el reino. Amén. Pero cuando yo soy transformado, puedo heredar el reino. Amén. Amén. Entonces la Biblia habla de 2 tipos de cristianos. Que la palabra hijo, cuando Juan capítulo 1, versículo 12 habla y dice que los que creemos en el nombre de Jesús le recibimos,
fuimos llamados a ser hechos hijos de Dios. Y si tú buscas en el griego, en el original, ese hijo de Dios es la palabra tecnón, que es un niño recién nacido, un niño pequeño. Pero cuando la Biblia habla de heredad del reino, habla del griego huios, que habla de un hijo maduro. Amén. O sea, ¿qué significa eso? Que muchas veces, amado, nosotros hemos sido conformistas en nuestro crecimiento. Amén. Llevamos 15 años, 20 años, 30 años en el Evangelio y seguimos marcando el paso. Y pensamos que vamos, ¿a qué? A irnos con el Señor. No, amado, yo no te quiero mentir. Yo vengo a decirte, amado, que este es el tiempo que Dios te está hablando. Para decirte, este es el tiempo de que tienes que crecer. Muchos oran, Señor, cámbiame. Tienes que tomar la decisión de cambiar. Señor, quiero ser un servidor. Yo tengo que tomar la decisión de ser un servidor. Es mi decisión. Ya Jesús hizo lo que hizo por nosotros. Amén. Pero pastor, no está predicando el amor de Dios. El amor de Dios es Jesucristo. Y Él vino a morir por nosotros para poder reconciliarnos con el Padre y no irnos al lago de fuego. Ese es el amor de Dios. Ahora yo tengo que demostrar mi amor por el Señor. Amén. Y como hablábamos con la pastora Claudia, que muchas veces nosotros y la iglesia, yo vengo de una iglesia pentecostal, donde se manifiestan los dones del Espíritu, donde se habla en lengua, donde se profetiza. Y se levantan los profetas a profetizar. Pero piensan que eso es suficiente. Quiero decirte, el don no habla de ti. El don habla de Dios. El fruto del Espíritu habla de ti. Amén. Y nosotros estamos llamados a dar los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque si yo soy un hijo pequeño, amado, yo no voy a pensar como un adulto. Amén. Y muchas veces se critican a los pastores, se critican a esto, otro, no estando en los zapatos de él. Yo te quiero decir, si tú no eres pastor, no critica a los pastores. Métete primero en los zapatos y después critica. ¿Por qué? Porque si tú no eres pastor y tu pastor es pastor, amado, será por algo. Amén. Ellos se decidieron a crecer. ¿Y tú? Porque así como nosotros, amado, muchas veces cuando estás jugando la selección chilena, pero tenía que haber cambiado pero ¿y nosotros en la cancha qué haríamos? Es así. Amén. Entonces tenemos que entender algo, amado, que Dios nos llamó a crecer. Y una de las cosas que nos da el crecimiento es la doctrina. Amén. Y una de las cosas que nos sustenta la esperanza es la venida de Jesús. Por eso dice que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Amén. Yo no puedo heredar, mi cuerpo no puede heredar. ¿Por qué? Porque mi sangre, amado, tiene los pecados o las iniquidades de más de 14.000 personas. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que mi sangre lleva la genética de 14 generaciones, línea paterna y materna. O sea, mi sangre, por causa del pecado, no puede heredar. Por eso dijo David que nuestras peores luchas son con nuestra sangre. Por eso dice Efesios que nuestra lucha no es solamente con sangre y carne, pero nuestros peores enemigos no son los principados, no son las potestades ni los gobernadores y las huestes. En el nombre de Jesús se van, pero nuestra sangre y nuestra carne es nuestra lucha. Amén. Entonces yo puedo decir o combatir con un pecado, no, total, sí, Dios me ama, sí, pero tú le amas. Yo le puedo decir a mi esposa, le amo, pero si le pego, la maltrato, la golpeo, la engaño, no la amo. Amén. Yo le puedo decir a Dios, le amo, pero si no hago su voluntad, no le amo, amado. Amén. Y la palabra es ¿para qué? Para llevarnos a la voluntad de Dios. Amén. Y Dios quiere, hermano, que tú no perezcas en la gran tribulación. Dios no te llamó para sufrir gran tribulación. Mira, dice, no todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, que se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. ¿En qué? En un cuerpo incorruptible. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. ¿Me van entendiendo? O sea, este cuerpo no nos sirve para, como decía el maestro Felipe, no nos sirve para llegar a estar en las nubes con el Señor. Amén. Amén. Entonces habla que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿será qué cosa? Nuestro cambio. Amén. Amén.
O sea, en una centésima de segundo, nuestro cuerpo será transformado. Según como nos haya ido, ¿no se escucha? En el bimá de Cristo. Amén. Entonces tengo que entender algo, que seremos transformados. Dile a tu hermano, tú serás transformado. Mira lo que dice Apocalipsis, perdón, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor. No pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, anota, trompeta de Dios, ¿ya? Descenderá del cielo. Amén. Porque el otro versículo decía, por la última trompeta. Amén. Gracias. La última trompeta. Amén. Pero aquí me habla que es trompeta de Dios. O sea, ¿qué es lo que es la última trompeta o la trompeta de Dios? ¿Se equivoca la Biblia? No. ¿Se contradice la Biblia? Entonces vamos a ver lo que está diciendo. Amén. Y continuamos con el versículo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que antes que venga el rapto, que va a haber 40 días antes, porque tenemos que entender que lo que fue primero será postrero y lo postrero será primero. ¿Qué pasó antes que Jesús se fuera y ascendiera al cielo? ¿Qué pasó? Cuando resucita Jesús, ¿qué pasa? Resucitan los santos del antiguo pacto. Amén. 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 Ahí estaba Adán, estaba Eva, estaba Abel, estaba Caleb, y etcétera, etcétera. Débora, Esther, Amén. Noemí, etcétera, etcétera. Amén. Amén. 40 días antes. O sea que una de las señales más grandes y poderosas que vamos a vivir en estos tiempos, que los santos amados que murieron después del ascenso de Jesús, serán resucitados 40 días antes Amén. del rapto. Y nos estarán predicando. A lo mejor tu abuelo o tu abuela que se convirtió a Jesús, o tu tatarabuelo, te van a predicar del Evangelio. Amén. ¿Lo dice la Biblia? Dice, porque dice, los que hayamos quedado seremos, mira, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, antes que haya resurrección, ¿qué hay? Perdón, arrebatamiento, ¿qué es lo que hay? Resurrección. Amén. ¿Y cuándo ocurre esto? 40 días antes. Porque lo primero es postrero y lo postrero es primero. Amén. Porque tenemos que entender algo, que el Apocalipsis no es para destruir, sino el Apocalipsis lo que enseña la restitución de lo que Dios había hecho en el original. Amén. Lo que el Señor, el diseño original que Dios había creado con Adán y Eva, lo quiere ejecutar en nosotros, en su iglesia, Amén. en este tiempo. Amén. Amén. Entonces dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos quieren estar siempre con el Señor? Amén. La palabra arrebatar viene del griego harpazo, que significa arrebatar o llevarse por la fuerza. Amén. O sea, va a ser un momento que a lo mejor podemos estar predicando y los verdaderos hijos de Dios, ¡pum!, se van, y los que no, los que llevaban doble vida, van a quedar. Amén. 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 Va a ser de un momento, pero fuerte. Amén. Como dice la Biblia, como ladrón en la noche. Pero nosotros no somos hijos de la noche. Amén. Somos hijos del día. Amén. Y el Señor no hace nada antes de decírselo a sus hijos, los profetas. Amén. Entonces vamos a ser arrebatados. Amén. 1 Tesalonicenses 5, 2 al 10 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y como dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, que no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Perdón. Amén. No estamos en tiniebla para que el día del Señor nos sorprenda como ladrón. Amén. Amén.
Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Amén. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Amén. Dios no me ha puesto para ira. Dios no me ha puesto para ira. ¿Por qué? Porque muchos dicen que la iglesia pasa la tribulación. No, Dios no nos puso para la ira. Porque cuando el Apocalipsis habla de los 3 hay, lo hay significa la ira. Amén. Y Dios no nos puso para ira. Amén. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, con quien murió por nosotros para que ya que sea que velemos o que durmamos, vivamos junto con Él. Amén. ¿Vale? Entonces vamos a ver algunas interpretaciones acerca del arrebatamiento. Entonces hay interpretación acerca del rapto o arrebatamiento. Están los amilenaristas, los premileniaristas y los postmileniaristas. Amén. Que hablan del milenio. Amén. Los amilenaristas, lo voy a leer ahora para ir más rápido, no creen en el gobierno milenial de Jesús. O sea, ellos dicen que Jesús no va a establecer su gobierno milenial En la tierra. aquí en la tierra. Amén. El milenio es un tiempo indefinido, ¿no, amado? Cuando la Biblia habla de milenio, habla de milenio. Amado, cuando la Biblia habla de las 70 semanas de Daniel, las 70 semanas de Daniel se han cumplido, pero exactamente. Amén. Tenemos la palabra profética más segura. Jesús reina ya desde el cielo. No. Está sentado a la diestra del trono. Amén. El que gobierna el Padre. Amén. Pero en el reino milenial será ungido, como dice la profecía de Daniel, dice, será ungido el santo de los santos. Amén. Una pregunta, ¿cuántos son pecadores? Amén. Ese es el problema, hermano. No eres pecador, eres santo. Amén. Si yo pienso que soy ladrón, voy a vivir como ladrón toda mi vida. Si yo pienso que soy pecador, voy a vivir en el pecado toda mi vida. Yo no soy pecador, recibí a Jesús y tengo el espíritu de santidad. Ahora estoy en un proceso que Amén. se llama el perfeccionamiento. Amén. La palabra perfección no es que no nos equivoquemos, la palabra perfección significa madurez. Amén. Para llevarnos a la madurez del Hijo de Dios. Y para eso están los 5 ministerios. Amén. No creen en el rapto, creen en la segunda venida que va a suceder al final de los tiempos. Los justos serán llevados a los cielos y los injustos al infierno. Amén. Todo esto lo vamos a estar poniendo todo esto afiches y cosas, lo vamos a estar poniendo en la página de la red por si acaso. Amén. Los premileniaristas creen que Jesús regresará por segunda vez. Jesús va a reinar por 1000 años en la tierra. Los 1000 años son literales. El problema es esto, se subdividen en 5. Post-tribulacionistas, pre-tribulacionistas, semi-tribulacionistas, los pre y los parciales. Amén. Amén. Y los postmilenaristas, lo vamos a explicar lo siguiente slide, dice que creen en la segunda venida de Cristo después del milenio. El milenio es una época de oro próspera. Algunos creen que el milenio son 1000 años literales y otros figurativos, no se ponen de acuerdo. Todo el mundo se convertirá a Cristo donde habrá paz y justicia. Pero la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Amén. Ven el rapto como algo que sucederá al final del milenio, el mismo evento de la venida de Cristo. Amén. Amén. Nosotros no somos postmilenaristas y tampoco amilenaristas. Creemos que Dios va a venir por 1000 años a establecer su reino milenial. Amén. Y que la regirá con vara de hierro. ¿Qué significa eso? El que se levante con Jesús al infierno. Así de simple. Amén. Hoy día aprovechemos este tiempo, amado. Que podemos tener la opción de arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Para alcanzar salvación. Amén. Los premilenaristas, aquí vamos a avanzar con ellos. Están los post-tribulación. Dicen que el arrebatamiento ocurrirá tras la manifestación
del anticristo y el término de la gran tribulación. O sea, cuando sea la gran tribulación, ¿qué va a pasar? Va a venir el rapto. El arrebatamiento sucederá juntamente con la segunda venida de Cristo. Amén. No es así, amado. La pretribulación dice, el arrebatamiento ocurrirá antes de la manifestación del anticristo y de la gran tribulación. La segunda venida ocurre después de la gran tribulación. Después del milenio ocurre el juicio final y los cielos nuevos y la tierra nueva. Que podría encajar un poco lo que nosotros creemos. ¿Amén? La semitribulación, dice, la iglesia pasará los 42 meses, los primeros 42 meses en la tierra. Está diciendo que la iglesia pasa la tribulación. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que no estamos llamados para ira. Amén. No es así, amado. Amén. No así como dice los semitribulación. A la mitad de la tribulación, el anticristo se convertirá en la abominación desoladora por la profanación del tercer templo. Los Preira dicen que el rapto ocurrirá en la mitad de la tribulación antes de la segunda venida. Es una doctrina post-tribulacionista que adelanta el rapto un poco antes finalizada de la tribulación. O sea, antes de la mitad de la tribulación se va la iglesia. Divide las 70 semanas en 3 partes. Del primer al tercer sello son los principios de dolores de parto. El cuarto al sexto sello, la gran tribulación del anticristo. El sexto sello en adelante, el día de la ira del Señor. El rapto ocurrirá cuando se abra el sexto sello. Para entonces muchos cristianos habrán sido asesinados por el anticristo. Amén. La postura parcial dice que los verdaderos cristianos serán arrebatados antes, en medio y al final de la tribulación. El rapto se determina por el tiempo de la conversión durante la tribulación, o sea, se convierte y ¡pum! Se lo lleva. Hay una película acerca del rapto, no sé si la han visto, pero del grupo Canción, que hablaba, era casi una película de terror esa cosa, y habla de que cuando el cristiano se convertía, venían los seres transgénicos, la langosta, y se llevaban a los cristianos. Son falsos. Esa postura es la parcial. Dice la Biblia que las langostas que van a salir del abismo no podrán tocar a los santos. Amén. Amén. Solo los fieles a la iglesia serán raptados al inicio de la tribulación y el resto durante o al final de esta. Amén. Sé que voy rápido por el tiempo. Amén. Y tengo mucho material. Pero vamos a ver la línea de tiempo según la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Amén. La Biblia no habla de la segunda venida. Dice que nadie verá al Señor sin santidad ni paz. Amén. Y dice que todo ojo lo verá. La pregunta, ¿se contradice la Biblia? No. Entonces explíqueme por qué dice la Biblia que todo ojo lo verá o nadie lo verá. ¿Por qué? ¿Cómo es la cosa? Porque va a venir el día. Como ladrón en la noche. ¿Pero todos lo van a ver? Es que nos va. ¿O no lo van a ver? ¿Cómo es la cosa? Todo ojo lo verá. Pero también dice, sin santidad nadie verá al Señor. Está hablando, amado, tenemos que entender algo. La suma de tus palabras es la verdad. Amén. ¿Qué hacen los teólogos? Fragmentan la palabra. El problema es que muchos tienen una mentalidad teológica. La teología divide la palabra. Jesús dijo, un poquito de aquí, un poquito de allá, yo la sumo y voy a tener la verdad. Amén. La Biblia no se resta, Dios no resta, Dios no divide, Dios suma y multiplica, amado. Amén. Entonces la suma de la verdad, perdón, la suma de la palabra será la verdad. Entonces, ¿qué me está hablando? Nadie verá al Señor, o todo ojo lo verá. Está hablando de dos facetas de la venida de Cristo. Amén. Amén. La primera faceta, gracias, amado. ¿Cómo supo que me gustaba el La segunda venida es la segunda venida secreta o parucía. Amén. Y cuando dice todo ojo lo verá, es la segunda venida pública o epifanía. Amén.
En la primera, en la parucía, esa es cuando Jesús viene secretamente y espera a la iglesia en la nube. Amén. Amén. Pero la segunda venida pública, que es la Epifanía, es cuando Jesús viene montado en el caballo blanco para regir con vara de hierro por durante los 1000 años. Amén. Amén. La primera viene por su iglesia, ¿para qué? Para que no vea la ira. Y la segunda viene a juzgar. Amén. ¿A qué? A los moradores de la tierra. Pero esa palabra, moradores de la tierra, una pincelada, tierra, viene del griego eucumene. Porque la cualidad de los moradores de la tierra es que hicieron ecumenismo. Amén. Cuidado, amado, con el ecumenismo. La persona que ecumeniza con la iglesia católica o una secta, sea mormona, testigo de Jehová, solo Jesús, se condena a quedarse en la tribulación. Amén. Amén. Muchos grandes hombres, amado, yo me hago responsable de mi dicho, amado. Muchos grandes hombres de Dios han ecumenizado. Uno de ellos es Cash Luna. Amén. Me da una pena terrible. Salió en un video llorando. Ay, yo nunca he predicado contra mis hermanos católicos. Mi inicio fue la iglesia católica, perdón. Hermano, la iglesia católica se pierde. Amén. Hay gente que ama al Señor. Hay gente que ama a Dios, pero está engañada. Pero está escrito en Apocalipsis, amado, que le da un mandamiento a ellos: salid, pueblo mío, de la gran ramera, para que no seas partícipe de sus pecados y reciba la condenación de ella. Nunca llame a los católicos hermanos. Amén. ¿Por qué? Pastor, ¿usted es religioso? No. Conozco el poder de la palabra. Amén. Digo, hoy amanecí enfermo, voy a terminar el día enfermo. Pero si yo digo, amanecí en victoria, voy a terminar en victoria. Amén. Amén. Entonces, vamos a ubicarlo en la línea de tiempo. Amén. Entonces, antes de la flechita azul, es en la dispensación de la gracia, donde estamos viviendo hoy. Amén. Después viene la trompeta de Dios, que no es lo mismo que las 7 trompetas. Amén. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque las 7 trompetas lo tocan los ángeles. Pero la trompeta que suena para que la iglesia suba es la trompeta de Dios. Amén. Amén. Y comienza el rapto. Después hay un periodo, un intervalo de tiempo, porque la Biblia me habla que del segundo año al primer año hay un tiempo de 150 días. La iglesia ha enseñado la tribulación y la gran tribulación, pero hay una pretribulación. Amén. Hay un lapso de tiempo de 150 días donde se va a abrir el abismo y va a salir Abadón con los seres transgénicos, lo que el mundo le dice los intraterrestres. Amén. ¿Para qué? Para torturar a aquellos que no tienen la marca de Dios, el sello de Dios. ¿Por qué el diablo pone la marca de la bestia? Porque es un imitador. Amén. Porque tú y yo tenemos una marca, y el ataúd en nuestra frente, Amén. que es el Espíritu Santo. Amén. Tenemos el sello de nuestra salvación. Pero dice la Biblia que los santos no podrán ser tocados por esos seres transgénicos. Amén. Luego de esos 150 días viene la tribulación, que son 3 años y medio. Amén. Que es el segundo año que habla Apocalipsis. Y es denominada como la ira del diablo. ¿Por qué la ira del diablo? Porque Satanás persigue, el anticristo persigue a la iglesia para destruirla. Amén. Aquellos que quedaron, aquellos santos avergonzados, que no dieron la talla para irse en la parucía. Amén. Por eso tenemos que aprender a dar la talla, amado. Si eres orgulloso, deja tu orgullo, no te sirve de nada. Si eres un pecador, deja tu pecado, porque tu pecado te está condenando. Amén. Nosotros creemos en la liberación,
Pero la liberación no es solamente la expulsión del demonio, sal fuera en el nombre de Jesús, sino hay una liberación más grande. Y dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Pero después dice, o sea, mi pueblo fue destruido por la falta de conocimiento. Al yo no tener el conocimiento de la verdad, primeramente viene cautividad y luego destrucción. Amén. Mi deber como ministro es tener conocimiento para impartírselo a mi hijo espiritual. Así yo no estoy cautivo ni mi hijo tampoco. Así yo no soy destruido y tampoco mi hijo espiritual. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas de los últimos tiempos es que el diablo va a querer herir a los pastores. Amén. Porque sabe que hiriendo al pastor, el rebaño se dispersa. Amén. ¿Aló? Entonces ese es el segundo año. Y termina con la ascensión de los dos testigos. No me acuerdo si Felipe o el pastor Luis habló de ellos, de los dos testigos. Que van a profetizar durante los 3 años y medio. Amén. Por 1260 días. Y después van a ser muertos. Van a ser muertos en la Sodoma y Egipto. Hoy la iglesia, amado, quiere volver a Israel. ¿Sabe cómo Dios le está llamando a Israel hoy? Sodoma y Egipto. Amén. Dios no te llamó para ser el Israel espiritual. Perdón, el Israel terrenal, sino el Israel espiritual. Amén. Nosotros vamos a ser novia. Amén. Israel va a ser pueblo. Amén. Dime, ¿dónde vive la novia? En el templo. En el castillo del rey. ¿Pero dónde vive el pueblo? En el atrio. ¿Dónde quiere vivir? ¿En el atrio? O en el templo. No te vaya a llevar. ¿Eh? Amén. Porque es Sodoma y Egipto. Y ahí van a morir los dos testigos. Que puede ser el apóstol Juan, puede ser el apóstol Pablo, puede ser Enoc o puede ser Elías. Sí. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan le dice, tienes que venir a profetizar los 7 truenos Amén. que fueron sellados. Amén. Después viene la gran tribulación, que son 3 años y medio, que es el tercer año que habla el libro de Apocalipsis, y ahí termina las 70 semanas de Daniel, la semana 70 de Daniel, que es la ira de Dios, en donde son derramadas las copas de la ira y también los truenos, los 7 truenos. Amén. Y luego termina con el juicio de las naciones y luego viene el reino milenial que va a ser regido por vara de hierro y el rey va a ser Jesús. No Amén. es Jesucristo. No es Jesús, es Jesucristo. Porque Jesús era en la tierra, resucitó como Cristo. Amén. Hoy es Jesucristo. Amén. Amén. Y termina con el reino eterno. ¿Por qué? Porque el reino milenial dice que después de los 1000 años va a salir Satanás. ¿A qué? Atentar. A tentar a los moradores, a los que vivieron por 1000 años. Amén. Amén. Y ese otro tema que sube el largo. Amén. El reino eterno, se establece el reino eterno, y hay cielo nuevo, tierra nueva, y el lago de fuego. Amén. Donde primero es echado el falso profeta y el anticristo. Amén. Amén. Apocalipsis 5, del 1 y 5 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Una de las creencias es que los 7 sellos van a ser desatados después del rapto. ¿Qué me enseña la Biblia? Vamos a verlo. La Biblia, en una línea de tiempo, vamos a ver los 7 sellos. El primer sello dice que se desata, que Jesús desata el sello, abre el sello, y qué bien que se ve un caballo blanco. Amén. Amén. En 1929 se desató este sello con el Tratado de Letrán. Amén.
1929. El Vaticano se vuelve nación. Comienza la Primera Guerra Mundial en 1914 al 18. Se crea y nace el surgimiento del movimiento gay. Amén. Porque Amén. dice que el caballo blanco va a estar hablando de una paz. Amén. Amén. ¿Se acuerdan de Juan Pablo II? Amén. La canción que le hicieron aquí, Mensajero de la Paz. Mentira, el Vaticano, amado, el papado organizó las primeras dos guerras mundiales. Amén. Organizó la Guerra Fría. Amén. Dice que lleva paz, pero lleva guerra. Amén. Ahora tenemos que entender que los caballos, los 4 caballos, es el mismo caballo, pero va mostrando su real Naturaleza. naturaleza, su verdadero ser. Amén. Amén. Su degradación. Comienza blanco, simulando paz. Amén. Pero dice que se abre el segundo sello y el caballo ya no es blanco, es rojo. Amén. Amén. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se desata el sello? Dice que cuando se desata el sello viene el crecimiento del comunismo. El caballo rojo representa el comunismo. Se efectúa la Segunda Guerra Mundial en 1939 al 45. Pero también acontece la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. Amén. Nace el Estado soviético y hay masificaciones de guerra. Sí. Amén. En el tercer sello, ¿qué ocurre? El caballo negro. Dice que el caballo negro, el jinete lleva una balanza. Amén. ¿Cierto? ¿Qué hace este jinete? Hay devaluación de la economía, comienzan a masificarse las muertes por hambruna, sobre todo en África. Hay control control económico mundial, pero en 1923 pasa algo. Hay una hiperinflación. Que un pan, amado, una marraqueta, llegaba a valer más o menos acá, suponte que valiera 1 millón de pesos una marraqueta. Y eso viene. Lo que se está viviendo en Venezuela, eso ocurrió. Amén. Ahora tenemos que entender que el sello se abre, pero no es un acontecimiento, sino se van masificando en el tiempo. Amén. Y cuando se consuman, es la tribulación. Amén. Amén. Hay un resurgimiento del Islam. ¿Por qué? Porque controlan el petróleo. Amén. Sí, mi Jesús. Toda la economía mundial, amado, se mueve conforme a la alza y baja del petróleo. Amén. O sea, el petróleo maneja el mercado internacional. Y hay corrupción de leyes. El cuarto sello habla del caballo amarillo. La palabra amarillo viene del griego cloros, que habla de gases tóxicos, el gas de cloro. En la Segunda Guerra Mundial fue la primera vez que se utiliza el gas de cloro. Perdón, la primera. Gracias. Amén. La creación de armas químicas comienza cuando se creó en abril de 1915. Hay un avance de las armas bacteriológicas y avance de la guerra. O sea, avance de guerra. Lo que es armamento bacteriológico. Amén. Amén. ¿Me entendiendo? Amén. El quinto sello. ¿Qué ocurre en el quinto sello? El clamor de los mártires que estaban desde Esteban hasta la tribulación comienzan a ejecutarse los cielos. Por eso dice que se abrió el quinto sello y vio la alma de los mártires delante del altar clamando por venganza. Comienza el clamor de la venganza. Pero ¿qué pasa también? Comienza a masificarse la persecución de la iglesia. ¿A través de qué? A través de ISIS y las leyes injustas. Hoy día estamos viendo un gran poder, como decía el pastor Juan, que quieren imponer el gobierno mundial
y quieren imponer el matrimonio homosexual. ¿Sabe por qué el anticristo quiere imponer el matrimonio homosexual? Porque en una de las profecías habla de que el anticristo es homosexual. Amén. Por eso está el ecumenismo y el sincretismo. Hoy día están predicando, vayamos a Roma. ¿Pero qué debemos predicar? Camino al cielo yo voy. Amén. Ese es nuestro destino, no es Roma. Los apóstoles murieron en Roma. Los 2 testigos murieron en Roma. En Roma hay muerte, hay destrucción. En los cielos hay eternidad. Amén. Dios nos quiere llevar a la eternidad. Amén. El 6º sello, Apocalipsis 6 del 9 a 11, habla de que hay señales en los cielos. Estos últimos años, amados, desde del 2014 y 2015, se empezaron a ver muchas manifestaciones de señales en los cielos. Una de ellas es la tétrada, que son las 4 lunas de sangre. Amén. Y en medio de las 4 lunas hubo un eclipse solar. Y dicen los astrónomos que ese evento es una vez cada 7.000 años. ¿Qué ocurre? El pastor Juan habló de un eclipse igual. Perdón, pastor Luis habló de un eclipse, pero también aconteció algo hace unos meses atrás, que la constelación de Virgo, que el planeta Júpiter estuvo dentro del vientre de la constelación de Virgo 9 meses. Y luego de los 9 meses sale, que habla Apocalipsis capítulo 12 de una gran señal de los cielos. O sea, estamos viendo cómo los cielos están hablando y anunciando la venida de Jesús. Amén. Amén. Y la iglesia ha callado. Tenemos que volver a hablar, amado, que Jesús vuelve, que Amén. Jesús viene. Amén. Amén. ¿Cuánto llevo, Fer? Te quedan 10 minutos Ah. para la hora. ¿10? 10 minutos para la hora. Para la hora. Terrible. Está bueno. Séptimo sello habla de cambios climáticos, sequías, lluvia ácida, el blue beam, el HARP, que son armamentos sofisticados. ¿Para qué? Para controlar no solamente el clima, sino controlar la mente de los seres humanos, Amén. reflejando proyecciones de dioses, reflejándole, inclusive aumentando, ¿qué cosa? El suicidio. Amén. Amén. Tú ves, hay un alto índice de suicidio en este tiempo. Amén. Y sobre todo personas cristianas. Amén. El término de la intercesión de los santos, y en este sello empieza el momento. El término de intercesión de los santos que termina en el momento del rapto. Amén. Hay un silencio del séptimo sello, la primera trompeta de media hora, dice la Biblia. Pero entendiendo que un día son 1000 años, podemos calcular que hay un silencio de 21 años desde que se abrió el séptimo sello al tocar la primera trompeta de ángel. Amén. Amén. Donde es inicio de los toques de trompeta después de 21 años. Entonces en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 al 5 dice: y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, 21 años. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Amén. Vamos a pasar rápido porque... Entonces las 7 trompetas, ahí están las 7 trompetas. La primera trompeta dice que cuando suena la primera trompeta hay un desequilibrio ecológico. Comienzan a caer granizo, fuego, sangre, erupciones e incendios forestales. ¿Se acuerdan del año pasado, amado? Los incendios devastadores. Valparaíso ha vivido devastado por incendios. Y así también en todo el mundo, amado. Hay un incremento de los incendios forestales. Segunda trompeta, el mar se convirtió en sangre. Hay muerte de peces. ¿Por qué? Por medio de la contaminación. Destrucción de barcos. En la Primera y Segunda Guerra Mundial fue donde más barcos se hundieron y están bajo el mar contaminándolos.
impacta un meteorito, hay impacto de meteorito en la tierra. Amén. Pero cuando sea la tribulación, va a impactar un meteorito mucho más grande que va a acelerar los tiempos. Hay una explosión atómica en 1945. Dice que hay una explosión atómica en la explosión de Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki, gracias. Pero mira, dice la Biblia, dice acá, que cuando vio una montaña de fuego descender, pero cuando uno ve en griego, el griego habla que la montaña es oros, es una montaña elevándose. Y la raíz de esta palabra oros es arios, que significa muerte, pero la etimología es uranio, que significa urano. O sea, lo que vio el apóstol Juan es una montaña que se elevó mediante una explosión de uranio, perdón. Elemento radioactivo. Amén, que son elementos radioactivos. La bomba atómica. En la tercera trompeta dice que cae ajenjo. Y ajenjo es una planta amarga. Pero nosotros vimos algo, una explosión de la planta Chernobyl. Que Chernobyl en ruso significa ajenjo. Lo que el apóstol Juan estaba viendo es que era la explosión de Chernobyl. ¿Y qué produció? ¿Qué produce la radiación? Depresión, amargura. Y ese otro significado de ajenjo. Hoy día, amados, por los celulares y la tecnología, hoy la gente está llena de depresión. ¿Y por qué? Amén. Es por la radiación. Amén. Amén. Que produce amargura, que produce ajenjo. Amén. Amén. Cuarta trompeta, se oscurece parcialmente el sol, la luna y la estrella, de día y de noche. Hay enfermedades óseas, depresión, cáncer, el terrorismo, caída de meteoritos y terremoto en el espacio. Quinta trompeta, que es el primer ay. Cuando suena la quinta trompeta, la iglesia se va. Amén. Amén. ¿Amén? Antes. Ya, un poquito antes. Y ahí comienzan el primer ay, que son los 150 días de la pretribulación. ¿Y qué ocurre? Son los principios de dolores. El comienzo de la pretribulación, cae un gran meteorito acelerando el deshielo polar. Y se abren las puertas del abismo y salen los seres transgénicos. Porque las puertas del abismo están en los polos. Amén. Si tú investigas por YouTube, vas a ver que fotografías de la NASA, los polos están tapados. Pero no por hielo, sino hay una abertura y ellos taparon eso ¿para qué? Para que la gente no viera que por ahí está la entrada del abismo. Pero cuando se acelera el tiempo y el calentamiento global, se deshiela ese lugar, como dice el libro de Job. Entonces, ¿qué acontece? Van a empezar a salir los seres transgénicos. La langosta, atacando a la humanidad. Pero los santos serán resguardados de ella. Amén. La sexta trompeta se toca, la sexta trompeta es el segundo ay, dura 3 años y medio, que se denomina la ira del diablo. El comienzo de la tribulación, comienza la tercera guerra mundial que está en el Salmo 83. Se sueltan los ángeles de los 4 puntos cardinales y es la muerte de la tercera parte de la humanidad. Amén. Amén. En esa guerra, amado, porque no voy a alcanzar, por el tiempo no voy a alcanzar a ver esas cosas, pero en esa guerra va a morir, para que entiendan, en esa guerra va a morir 2 veces y medio la población de América completa. O sea, la población que está en América completa, norte, centro y sur, va a morir 2 veces y medio esa cantidad. Amén. Amén. Va a ser terrible. Y de esa ira Dios nos quiere guardar. Amén. Amén. Séptima trompeta, el tercer ay, es la ira de Dios y el comienzo de la gran tribulación, el derramamiento de las 7 copas de la ira y los 7 truenos. ¿Ya? Me voy a ir a la línea de tiempo. Mira, aquí tengo el dato exacto de la tribulación del segundo año. En la tercera guerra mundial, que es Salmo 83, muere la tercera parte de la humanidad. La humanidad hoy en día son 7.579.170.000 personas.
Eso lo dividimos por 3. La gente que va a morir en esa guerra, que es la tercera guerra mundial, que va a ser después del rapto, van a ser 2.526.390.000 personas. La densidad de América son 999.000 millones. Va a ser 2 veces y medio más. Esa cantidad va a morir en la tercera guerra mundial, amado. Pero si nos preparamos, Dios nos va a guardar. Amén. Porque nos fuimos llamados para ir. Amén. 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 Y para terminar, porque el tiempo pasa volando, de verdad. Pero hoy vamos a estar subiendo. Quiero terminar con esta línea de tiempo. Entonces podemos ver algo, amado. Aquí está la crucifixión de Jesús. Amén. Que fue el año 33. 3 días después ocurre la resurrección. 40 días después ocurre la ascensión de Jesús. Amén. Con la nube de testigos, con los santos del último tiempo, resucitan. Son elevados por Jesús 40 días después. Días después viene la promesa del Espíritu Santo en el Pentecostés. En 1929 está el Tratado de Letrán. Se desatan los siete sellos. Pero en 1948 Israel se establece como nación. Amén. Que es la parábola de la higuera en Mateo 24, 32, 35. De la higuera aprender la parábola. Y después dice, vean cuando la higuera esté listo y con su fruto, no pasará de esta generación. Y como decía el pastor Luis, son una generación dura, amado, dura entre 70 a 80 años. Porque dice que los días del hombre son 70 años y entre los más robustos, 80 años. Si el Señor no viene este año 2018, amado, creo, no estoy dando tiempo, pero creo que puede ser el 2021. Amén. ¿Por qué, pastor? Pastor, pero si el 48 más 80 son el 2028, pero tienes que restarle los 3 años de la... Los 7. Los 7 años de la tribulación y gran tribulación. Los 5 meses. Más los 5 meses de la pretribulación. Amén. ¿Cuándo acontece esto? El 14 de mayo de 1948. Para que se cumplan los 70 años, faltan menos de un mes. Amén. Sí. Aleluya. Amén. Si Dios tiene misericordia, pasamos hasta el 21-28. La Biblia no se equivoca en los tiempos, amados. Amén. Prepárate, Jesús viene. Amén. Amén. La última generación. Y luego será la resurrección de los muertos. Viene el toque de trompeta, resucitan los muertos y 40 días después del rapto. Porque los muertos tienen que predicar. Sí. Amén. Amén. Luego viene la pretribulación, el primer año. Luego la tribulación, 3 años y medio, que es el segundo año, donde se manifiesta el anticristo, la iglesia es perseguida y se establece la ira de Satanás. Luego, al terminar la tribulación, el anticristo se autonombra Dios y cesa, porque habían construido el templo, y cesa el sacrificio y la ofrenda. Amén. Y cuando acontece eso, los 2 testigos resucitan porque habían sido muertos, resucitan y son elevados. Y luego viene la gran tribulación, el tercera y la ira de Dios. Terminan los juicios de las naciones. Luego viene el reino milenial, que va a ser por vara de hierro. Y finalmente terminamos con el reino eterno. Amén. Eso es lo que nos habla la Biblia de la escatología. Amados, preparémonos. El diablo no se juega a ser diablo. No te juegas a ser hijo de Dios. Y también va para mí.
Amén. Porque la palabra primero es para el predicador y luego para los demás. Amén. No nos juguemos, amados, de ser hijo de Dios, de ser pastor, de ser ministro. Porque hay una cuenta, amados. Hay una cuenta que debemos dar al Señor. Amén. Amén. Dice la Biblia que tenemos abogado si hemos pecado. Tenemos abogado, Amén. que es Jesucristo. Si tú has pecado, amado, dice la Biblia que el pecado oculto no prospera. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. En esta hora, ora al Señor. Pídele perdón por tus pecados. Esto, una imposición de manos de un ministro, no va a cambiar tu vida. Tu decisión personal de servir a Jesús Amén. va a determinar si te queda o nos vamos. Amén. Pero yo te digo, nos vamos, amado. Nos vamos. Mucho hemos sufrido. Pero estamos en un año de justicia. Y dice la Biblia, escrito está, que Dios se va a casar con la amada injusticia. Este es el año de justicia. Este es el año, amado, que se han abierto las puertas de la justicia. Pero si no viene hoy, vivamos estos 7 años que quedan, o estos años que quedan, Amén. en justicia. Si a lo mejor hay un pecado oculto que has estado luchando pero no lo has podido dejar, entrégaselo al Señor en este día. Porque una de las cualidades del año de la justicia es que pueda vivir en justicia. Y escrito está: buscad primeramente el reino de su justicia, y todo lo que te falte te será añadido. Amén. Este es el tiempo, amado. Cierra tu ojo y comienza a orar al Señor. Te doy un minuto, sí. Si tú has pecado, amado, quita el orgullo. No estoy diciendo ven, ni siquiera te digo ven. Te digo cierra tu ojo. Porque escrito está que el que cree que Jesús es el Señor, ese será salvo. El que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Invócalo ahí. Dice la Biblia que Jabe invocó al Señor. Amén. Amén. Y le dijo: Señor, si me diera bendición, Señor, si ensanchara en mi territorio, Señor, si tu mano estuviera conmigo y apartara el mal para que no me dañe, y Dios le otorgó. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Si te presentas delante del Señor en esta hora, con un corazón contrito, humillado, contrito significa arrepentido, yo quiero decirte que tus pecados son perdonados. Amén. Porque escrito está que el que se acerca a Él con corazón contrito y humillado, Él lo perdona. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora oramos, Señor. Y en esta hora, Padre bendito, Señor, oramos para que tu bendición se derrame sobre cada uno, Señor. Padre, renueva su fuerza como la hay. Padre, pero si han pecado, abogado tenemos delante de ti, que es Jesucristo, Señor. Padre, en esta hora, Dios mío, ayúdanos a crecer. Yo oro, Padre amado, para que el pan de los nobles se desate sobre tu vida y venga un espíritu de nobleza sobre ti. Porque Dios nos llamó a ser reyes, pero sin nobleza no podemos ser reyes. Amén. Pero que venga en esta hora sobre tu vida un espíritu de nobleza, para que se te abra la palabra, para que el sudario te sea quitado y los ojos se te abran a la revelación de la palabra de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Gracias porque a pesar de que hayamos sido indignos, hayamos sido infieles, tú has permanecido fiel.
a tu palabra, a tu promesa, a lo que tú nos dijiste un día. Señor, porque tú no miras en nuestro ahora, nuestras fallas, porque tú conoces nuestro término, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo oro, Padre amado, para que un espíritu de arrepentimiento, Dios mío, se desate en este día, Señor. No solamente sobre lo que estamos aquí en nosotros, sino también para los que escuchan al alcance de mi voz, Señor. A lo mejor afuera hay alguien que está apartado de ti, pero como el hijo pródigo, yo oro para que vuelva a tus caminos, Señor. Amén. Padre, oro, Señor, por Cerro Navia, oro por Santiago, Señor, para que un arrepentimiento venga, Señor, para que venga un avivamiento sobre tu iglesia, porque escrito está: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Santiago, te digo, levántate tú que duermes, porque te alumbrará Cristo. Declaramos que la luz del Evangelio viene, Señor, y tú reprendes, Amén. Padre, al Dios de este mundo que ha cegado el entendimiento para que no crean y no vean la luz, Padre amado. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, Padre, que tú reprendes, Dios mío, al Dios de este siglo que es Babilonia. Tú lo reprendes, que el Señor te reprenda. Amén. Y abre el entendimiento de tu iglesia, Señor. Padre, que seamos como Filadelfia. Que seamos la iglesia del rapto. Que seamos la iglesia, aquella novia que se prepara, Señor. Porque el anhelo nuestro como ministro es como lo que dijo el apóstol Pablo: yo ruego y tengo dolores de parto para prepararla como una novia, esperando a Jesús. Padre, permítenos recibirte. Señor, ayúdanos a alejarnos de nuestros pecados. Fortalécete en nuestras debilidades y desata el gozo, Señor, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. En el nombre de Jesús reprendo la amargura, reprendo en el nombre de Jesús, Señor, reprenda ajenjo de aquellos que están depresivos, Amén. de aquellos que están amargados, de aquellos que están atribulados. Repréndelo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Reprende a ese ángel de ajenjo, Padre amado, en el nombre de Jesús, y venga tu gozo, Señor. Levanta tu mano en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús desatamos tu gozo. Declaramos, Señor, que ese vino nuevo, Señor, viene sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, declaro en esta hora una activación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral sobre tu vida. Amén. Aquello que estaba dormido, en esta hora se activa, en esta hora despierta. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que sale de la tierra de los chacales, que sale de la tierra del olvido, que sale de la cárcel para poder adorar el nombre del Señor. Y Tarabá y Sotarabajaya, en el nombre poderoso de Jesús. Porque no hay brujería, no hay hechicería, porque escrito está que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Declaramos y secamos la matriz del infierno en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos, Padre eterno, en esta hora tu gozo, tu unción y tu gloria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Desata paz, Señor. Pon paz, Señor. Esa paz que supera todo entendimiento. Porque aunque dice el Señor, pueblo, dice el Señor, que aunque pases por la agua, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos no te anegarás. Y cuando pases por el fuego no te quemarás. Y la llama arderá en ti. Mira, dice el Señor, pueblo mío, este es el día. Este es el día que yo hago esa obra, dice el Señor. ¿Cuánto tiempo me has pedido? Cámbiame, transfórmame. Dice el Señor, este es el día. Este es el día que mi gracia es desatada.
Porque dice el Señor, así como le dijo al apóstol Pablo, cuando le hablaba del aguijón: Señor, sácame este aguijón. Y el Señor le dice: bástate de mi gracia. El Señor te dice: amado, amada, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Hoy taramay, somamaya. Oh, bástate de mi gracia. Hay cadenas que están cayendo. Hay yugos que se están pudriendo. Ligaduras de impiedad que se están desatando en esta hora. Hoy taramay, somamay, tarabase, tarabase. Hay cárceles. Hay cárceles de amargura que se están abriendo. Hoy taramay, sotoromahaya. Señor, envía a tus ángeles y sácalos de la cárcel. Sácalos de la cárcel, Señor, en el nombre de Jesús. Porque la esperanza no avergüenza, sino cuando la esperanza está completa, es manifestada la gloria. Yo te declaro en el nombre de Jesús que este tiempo será los mejores tiempos para tu vida. Que aunque el mundo esté colapsando, aunque el mundo esté cayendo en plaga, dice el Señor, no podrá tocar plaga tu morada. No tocará plaga tu morada. Aleluya. Amén. Oh, Rabai Sotoromahaya. No tocará plaga tu morada. Oh, declaramos en el nombre de Jesús que ese diseño de muerte que fue lanzado, Dios mío, desde la onda, de esa enfermedad, Dios mío, que no tiene cura, yo declaro, Señor, que tú pondrás los dones de sanidad, la cura, y tú utilizarás esa arma del diablo para que aquellos que no creen en ti se conviertan. Amén. En el nombre de Jesús. Oh, abre los cielos, Señor. Abre los cielos en esta noche. Abre los cielos en esta hora. Abre los cielos. Abre los cielos. Abre los cielos. En el nombre de Jesús. Todo lo que vino por un camino para destruirte por 7 semanas, sea brujería, sea hechicería, macumba, quimbanda, candomblé, magia negra, magia mapuche, en esta hora, en el nombre de Jesús, retrocede ahora. En el nombre de Jesús, derramamiento de sangre, en esta hora son cancelados por la sangre de Jesús. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús que todo espíritu de Belcebú se va. En el nombre de Jesús. Bendigo al pastor Oliver y a la pastora Claudia. Bendigo su vida en esta hora. En el nombre de Jesús. Bendigo en el nombre de Jesús. Porque Dios me muestra que Dios se extiende. Que así como abrieron la puerta, Dios lo extiende. Y va a llegar gente. Ustedes han añorado que gente de la población del frente llegue. Prepárense. Porque van a llegar. Porque la brujería que habían lanzado como barrera hoy ha caído. Amén. En el nombre de Jesús. Y se extenderán su ala como águila. En el nombre poderoso de Jesús. Declaro en esta hora que esa atmósfera, ese peso que había, porque muchas veces, dice el Señor, entraban a la iglesia y se sentían cansados, se sentían atribulados. Pero dice el Señor, recibe nueva fuerza, porque has soportado la carga. En esta hora Dios te da autoridad sobre la brujería, hija. Prepárate para ver tiempos de liberaciones poderosas. Sobre tu vida, clamado por ellos, recibe. En el nombre de Jesús. Muchos dirán, o muchos dicen, pero si usted no fuiste drogadicta, ¿cómo puede ser? Se van a someter a su espíritu. No es por tu vida, es por lo que está dentro de ti, el Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, declaro en esta hora que sonido de trompeta viene a este lugar. Amén. Para proclamar
a muchos en este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Yo no lo estoy diciendo porque ellos no lo han recibido. Yo no soy así, amado, sino porque Dios me lo está mostrando. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro en esta hora, Señor, que tú preparas nuestros corazones, nos limpias, nos purificas y nos santificas para ti, amado. Amén. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús.